Muy buenas tardes por todos los presentes. Tenga un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta oportunidad tendremos una telecapacitación a cargo del doctor Rubén Ulises Guaquira Mamaño, gastroenterólogo de nuestro hospital, con el siguiente tema: actualidad en el manejo de hemorragia digestiva alta. Los dejo en la palabra del doctor y antes aclarando de que las preguntas y las dudas que tengan lo harán al final y mediante el chat. Gracias. Los dejo en la palabra del doctor. Muy buenos días. Primero proveemos el audio. Por favor, ¿me confirman si se escucha? ¿Sí se escucha? Ya, perfecto. Buenos días con todos los presentes. Primero, felicitar a Telesalud por organizar este tipo de charlas académicas, científicas, donde los especialistas podemos volcar todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia, toda la capacitación en los cursos y congresos a nivel del Perú y el extranjero, a toda la comunidad médica y sobre todo a el personal de salud vinculados al manejo de cualquier enfermedad. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del manejo de la hemorragia digestiva. ¿Qué nos dice la evidencia? A ver, quisiera saber si está poniendo la imagen también. Sí. Está en lo que estamos viendo en la Ahí. ¿Ha cambiado, por favor? Sí, sí, doctor. Muy bien, la hemorragia digestiva se define básicamente por la extravasación de sangre en el tubo digestivo entre el esófago y el ángulo de French. Muy bien. Existe una alta mortalidad, sobre todo cuando la hemorragia digestiva es de origen varial. Aquellos pacientes que padecen de cirrosis hepática por cualquier etiología, ya sea por alcoholismo crónico, enfermedades autoinmunes, hepatitis virales, BS, pacientes que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina, hemocromatosis, enfermedad de Wilson. Cualquier patología que desarrolle cirrosis hepática finalmente puede provocar hipertensión portal y desarrollar varices esofágicas, y estas suelen tener alta mortalidad, del 25-50%. Por el contrario, la hemorragia digestiva alta no varicial por otras causas, por ejemplo, úlceras, Mallory Weiss, lesiones vasculares tipo de la FOA, de Weber, etc., tienen una mortalidad más baja, entre 8 a 10%. La hemorragia digestiva en general se clasifica en aguda y crónica. La aguda, a su vez, se subclasifica en hemorragia digestiva alta, del ángulo de 3 para arriba, y baja del ángulo de 3 para abajo, ¿no? Y aquellas cuyo origen indeterminado suelen estar en el intestino delgado. Y la hemorragia digestiva crónica, cuando el paciente sufre un cuadro de anemia de origen indeterminado con ferropenia o un TDNO positivos. Entonces, estos pacientes también crónicamente pueden tener una hemorragia digestiva a cualquier nivel. La hemorragia digestiva aguda, ¿ya?, es importante desde el punto de vista hemodinámico porque este puede comprometer órganos que manejan la bulimia, ya sea el corazón, el riñón, toda la parte cardiovascular, ventilatoria. Y los pacientes que padecen otras enfermedades como los diabéticos, hipertensos, que hacen nefropatías diabéticas o nefroesclerosis por hipertensión, o pacientes con insuficiencia cardíaca, o pacientes con antecedentes de infarto agudo del miocardio, o pacientes que tengan alguna cardiopatía como insuficiencia cardíaca, etc., suelen verse comprometidos en el aspecto hemodinámico cuando pierden sangre a cualquier nivel. La hemorragia digestiva es una de ellas, que generalmente descompensa a estos pacientes y elevan la mortalidad. En este caso es importante recordar que el estado hemodinámico del paciente es muy importante al ingreso de la emergencia o la consulta. Siempre hay que ver que la presión arterial y la frecuencia cardíaca sean tomadas adecuadamente por un personal entrenado. Recordemos un poco sobre la regulación de la presión arterial. Viene regulado por dos factores, recuerden ustedes, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, que está básicamente por la vasoconstricción periférica a nivel de las arteriolas, ¿no? Si recordamos, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Antonia Hilaria, ¿puedes apagar tu cámara, por favor? Muy bien, el gasto cardíaco
básicamente está dado por la precarga, ¿no? La sangre que llega a los ventrículos, la postcarga, la resistencia que ofrece a la salida de esta sangre, el volumen sistólico de inyección, la frecuencia cardíaca y la contractilidad muscular. Entonces, cualquier aspecto cardiovascular que comprometa uno de estos puntos, ¿no? Ya sea una insuficiencia cardíaca, una pericarditis, un taponamiento cardíaco, un paciente con antecedentes de isquemia de miocardio, etcétera, va a verse comprometido, ¿no? Y de igual manera el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, es muy importante recordar la clasificación por la cual nosotros vemos la magnitud de la pérdida sanguínea o la hipovolemia. Por ejemplo, decimos que la hipovolemia es nula cuando clínicamente el paciente se siente bien y ha perdido un volumen aproximado entre 10 y 15%. Leve cuando el paciente ya tiene taquicardia, hipotensión. Moderada cuando hay taquicardia, hipotensión, palidez y sudoración. Y grave cuando el paciente está con taquicardia e hipotensión arterial. Es decir, aquel paciente que está con shock hipovolémico es aquel paciente que tiene una pérdida mayor a 35% del volumen sanguíneo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando llega a nuestro establecimiento de salud, ya sea un hospital o una posta centro de salud? Ante una hemorragia digestiva alta, primero la medida inicial es resucitar al paciente. Lógicamente se hace una anamnesis breve, concisa, orientada a la búsqueda de la causa de la hemorragia. Ya recuerden que la mayoría de pacientes mueren por causas no relacionadas con la hemorragia, ¿no? La descompensación cardiopulmonar representa el 37% de las causas de mortalidad no relacionadas con la hemorragia. Por eso es una rápida y apropiada resucitación debe preceder incluso al diagnóstico inicial, ¿no? En el manejo inicial tenemos que estabilizar hemodinámicamente al paciente, ¿no? Ponerle 2 vías periféricas, lo que nosotros mencionamos como crucificar al paciente, colocándole 2 vías periféricas de gran calibre. Se le administra cristaloides, puedes administrar de 500 mililitros en bolo. Algunos cuestionan el uso del cristaloide en bolo, pero la mayoría de metaanálisis menciona que sí es importante la volemia y por lo tanto tener cuidado sobre la comorbilidad del paciente. Si es que padece de una enfermedad renal o cardiovascular, se debe controlar los volúmenes a continuación, ¿no? No pasar de los 1000 ml si tiene una cardiopatía o nefropatía de fondo. Estos pacientes, al administrarse mayores volúmenes, siendo un paciente con nefropatía, por ejemplo, podría retener y podría hacer congestión pulmonar o podría formar edemas o podría empeorar su cuadro hemodinámico. Y en estos, asociados a la pérdida de sangre, podría incluso generar acidemia, trastornos de coagulación. Estas triadas se le consideran la triada de mortalidad más alta, ¿no? Muy bien. La transfusión de sangre también es muy importante. Recuerden que está perdiendo sangre, tenemos que reponer sangre. Es importante previamente hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, determinar el hemograma, el hematocrito y posteriormente con los hallazgos endoscópicos confirmar qué tipo de etiología tiene y manejar esto, ¿no? ¿Cuándo se debe transfundir sangre? Siempre que el hematocrito sea menor al 20% y la hemoglobina menor a 7. Cuando hay una evidencia de sangrado activo, si usted ve que el paciente está con hematemesis, melena, masivo, si pese al bolo de cloruro, persiste la hematemesis, hay que pensar en transferir sangre, es decir, luchar la pérdida de sangre con sangre, ¿no? O si el paciente tiene patologías concomitantes. Recuerde que el objetivo de la transfusión de sangre básicamente es levantar la hemoglobina por encima de 7 y llevarlo en valores entre 8 y 9. Sin embargo, esto no es absoluto, es relativo, debido a que la mayoría de pacientes con hemorragia digestiva tienen otras comorbilidades, por ejemplo, patologías cardíacas, renales, etcétera. En estos casos se le debe transferir cuando la hemoglobina es menor a 9 inclusive. Tenemos que tener un objetivo claro para que no haya repercusión hemodinámica sobre estos órganos. ¿Qué transfundir? Paquetes globulares, en algunos casos plasma fresco, volemia, y vamos a ver algunos metaanálisis respecto a estos temas. Corrección de los trastornos de coagulación. Se recomienda corregir los trastornos en pacientes tratados con anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, bitumanito, warfarina,
los anticoagulantes orales de acción directa, los cuales se deben sostener al inicio de una hemorragia y luego se debe reponer posteriormente lo antes posible en determinados casos. Vamos a mencionar más adelante los criterios por los cuales uno se debe de reiniciar la anticoagulación precocemente con los metanálisis. Es importante cuando el paciente ingresa a la emergencia, hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Recuerden que es muy importante. Pacientes añosos suelen tener cáncer, neoplasias. Preguntar si tuvieron hemorragias previas, enfermedades previas gastrointestinales o hepáticas, si se trata de pacientes que consumen bebidas alcohólicas, que tienen cirrosis, hipertensión, varices, cirugías previas, antiinflamatorios en esteroideos, si tuvo vómitos persistentes. Estos pacientes suelen aumentar la presión intraluminal del esófago y hacer mayor ingreso al desgarro del omión. Si hay historia de pérdida de peso, por estos pacientes pueden tener alguna neoplasia, el dolor abdominal, manifestaciones cutáneas o extrahepáticas. Lógicamente hay que preguntar si el paciente tiene historia de úlceras previas, si se trató por el coágulo pylori, si está usando aires, si fuma cigarrillos, si presenta dispepsia o alguna enfermedad por reflujo. Varices, si el paciente tiene cirrosis hepática por alguna etiología, vasculares, lesiones vasculares por estenosis aórtica, enfermedades renales. Si tiene signos de malignidad, por ejemplo, síntomas de el paciente fuma con cantidades exageradas, o tuvo el coágulo pylori, antecedente familiar de cáncer de estómago o de otro tipo, el consumo de alcohol. Si el paciente además tuvo hipermesis o arcadas o todos exagerados que pueden provocar mayor weight, o si está usando algún medicamento, antiagregantes, anticoagulantes, como los inhibidores de la recaptación de serotonina y demás. Recuerde que el 60% resangran de la misma lesión, por eso es importante la mente. También es muy importante tener cuidado en pacientes que tienen antecedentes de infarto agudo del miocardio, porque esto es susceptible a mayor mortalidad por anemia. Lógicamente también los que tienen insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad renal crónica, ¿no? Hay riesgo de sobrecarga hídrica, siempre hay que considerar este caso. O si tuvo de fondo una coagulopatía, porque puede haber sangrado de insuficiencia. La aspiración también es importante para ver si estos pacientes tienen neumonía por aspiración y o requiere una protección de la vía aérea previa a la endoscopia. Los scores que vamos a evaluar de riesgo para una endoscopia son varios, ¿no? Existen los preendoscópicos, como el Glasgow Blackboard, el ROCAL y el AI-65, que vamos a detallar más adelante. Tenemos los scores postendoscópicos, como el ROCAL y el PMI, ¿no? Estos scores básicamente nos van a hablar sobre el riesgo de mortalidad. El ROCAL, a un menor de 2, hay bajo riesgo y mayor a 5 alto riesgo. El AI-65, por encima del 2, el Blackboard, que es 0 bajo riesgo, algunos se consideran 1, o mayor a 7 de alto riesgo. Bueno, existe varios metaanálisis en la Sociedad Americana de Gastroenterología, por ejemplo, se hicieron comparaciones sobre los diferentes scores, considerando el Blackboard como el que tiene mejor sensibilidad y especificidad para riesgo de mortalidad y demás. Cuando consideramos que el paciente está inestable, ese paciente que tiene, por ejemplo, una hipotensión arterial o una taquicardia de fondo, ya hay que estar pensando en admitirlo en una unidad de cuidados intensivos. Y también hay que preguntarse cuándo debemos de intubar o no, o cuándo hacer la reanimación hídrica. Hemos mencionado que el bolo inicial de cristalones de 500 cc puede ser importante, pero para continuar hay que ver qué condición o comorbilidad tiene. Si se tiene, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, una hemodiálisis, una insuficiencia cardíaca y demás, para no sobrecargar el cuerpo de líquidos. Muy bien. Cuando intubar al paciente, se intuba siempre y cuando el paciente tenga un compromiso ventilatorio de fondo o de repente tiene una hemorragia digestiva alta masiva, donde el paciente sigue vomitando sangre y tiene una hematemesis persistente, tenemos que proteger la vía aérea. Si o además el paciente ya cursa con cuadro de neumonía, edema pulmonar, síndrome de estrés respiratorio, shock, hipertensión, arritmias o antecedentes de infarto, o puede incluso hacer un paro cardíaco respiratorio por otra causa, entonces hay que proteger la vía aérea. En eso sí hay que intubarlo. Existen varios metaanálisis donde se han observado, por ejemplo, el uso o no de sangre de pacientes que tienen
hemorragia digestiva alta. Para la administración en general, menor de 7 se debe de transferir paquetes 2 o 3 paquetes globulares, ¿sí? Con el objetivo de elevar la hemoglobina entre 8 y 9. Pero si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o antecedente de infarto agudo de miocardio o una enfermedad renal o cirrosis, el objetivo es mantener la hemoglobina por encima de 8, ¿no? Entre 9 y 10. ¿Cuándo transfundir, por ejemplo, plasma fresco u otro? En caso de trombocitopenia, por ejemplo, no hay un límite inferior para realizar endoscopía. Estos pacientes con plaquetopenia por diferentes etiologías se pueden hacer endoscopía cuando las plaquetas están por encima de 20.000. ¿Ya? Y si el sangrado es activo, incluso se debe de hacer incluso con valores menores, pero la recomendación es mayor de 20.000 y plaquetas para hacer la endoscopía. Y si el paciente sufre de alguna coagulopatía, ¿no? Siempre llevar el INR por encima de 2.5. Pero en ocasiones el paciente suele estar muy desmejorado e incluso no se considera esto y se puede hacer endoscopía de San Latar. Siempre después de hacer todo ello hay que evaluar los valores, ¿no? El hemograma, en la pérdida de control, las plaquetas, los estudios de coagulación, bioquímica sanguínea. La endoscopia digestiva alta es el estudio gold estándar para poder saber la etiología básicamente del paciente. Nunca se debe de obligar o se debe iniciar con una endoscopia si el paciente está inestable hemodinámica. Este es un error que se comete cotidianamente, ¿no? Uno viene con un paciente con hemorragia digestiva alta y lo primero que se piensa es hacerle la endoscopia. Y esto es incorrecto. Lo primero que se tiene que hacer es estabilizar al paciente. Una vez que logres tener una presión arterial frecuencia cardíaca adecuada, con una estabilización adecuada, recién se procede a hacer la endoscopia. Inclusive no se debe de administrar el omeprazol, dos ampollas con 80 miligramos en bolo de inmediato. Es más, se debe estabilizar al paciente y posterior a ello se puede hacer la endoscopia y en el transcurso se puede administrar el omeprazol. El omeprazol no mejora la mortalidad, lo único que hace es evitar el resangrado. Otros exámenes auxiliares, se puede pedir un electrocardiograma, radiografía de algunos simples, y sospechan una perforación úlcera, por ejemplo, en pacientes con hematemesis, melena y dolor abdominal intenso. Se debe buscar la localización del sitio de sangrado, si esta es una hemorragia digestiva alta o baja, hacer una historia clínica adecuada, lavado gástrico adecuado, y la interconsulta al gastroenterólogo para la endoscopía se hace luego de haber estabilizado al paciente. La edad, en relación al sexo, por ejemplo, es más frecuente en la hemorragia en varones, ¿no? Y cuanto más añoso, la mortalidad es mayor, ¿no? Resumiendo, la hemorragia digestiva se puede dar, por ejemplo, por patologías propias del esófago. Ahí tenemos las varices esofágicas, esofagitis, el síndrome de Mayo-Rivers, una úlcera por esclerosis o bandas elásticas. Las gástricas, a la cabeza la úlcera gástrica, tenemos las gastritis erosivas sangrantes, varices gástricas, malformaciones vasculares como la displasia, el Rene de Weber, estasias, cáncer de estómago, duodenales como la úlcera duodenal, duodenitis, la hemofilia, que puede darse en patologías propias de la vía biliar, con la carcinoma, cáncer a este nivel, fístulas, cáncer de páncreas, etc. En general, la hemorragia digestiva la podemos clasificar en no varicel y varicel. La más frecuente, con la causa más frecuente a la cabeza siempre es la úlcera gastrointestinal. ¿Cómo se presenta clínicamente el paciente? Primero, presenta hematemesis. Ya sabemos que la hematemesis es el vómito con contenido sanguinolento o podría ser el borde café o incluso coágulo de sangre. La melena es la deposición negra, brillante, alquitronada, negra. Hematoquesia suele ser mezclada con sangre de aspecto rojo. En ocasiones el paciente con hemorragia digestiva alta presenta hematoquesia, es decir, está vomitando sangre y a la vez deposiciones rojo vinosas. Generalmente esto se debe a que el paciente está teniendo una hemorragia digestiva alta masiva. Podría tratarse de origen varicial o podría tratarse de un vaso arterial que está perdiendo grandes cantidades de sangre, ¿no? Y la hemorragia digestiva alta no varicial suele autolimitarse en el 80% de casos, pero también puede resangrar o sangrar continuamente en una 80% de casos. Siempre es importante en un esquema general valorar el estado hemodinámico, reanimar y ver los cuidados generales, hacer una buena historia clínica, pedir los detalles de laboratorio pertinentes y recién hacer la endoscopía y el manejo farmacológico.
¿En qué se hace la endoscopía? En todo. Tenemos que hacer la endoscopía en todo. ¿Cuándo? Cuando es urgente, ¿no? Existen muchos metaanálisis relacionados a cuándo hacer la endoscopía y los vamos a ver más adelante. Veamos algunas causas específicas. Por ejemplo, la esofatitis tiene un 3% de frecuencia y el sangrado suele ser leve. Aquí vemos una imagen de endoscopía con una lesión erosiva ulcerada en el esófago. El síndrome de Mallory-Weiss, que viene a ser el desgarro de la unión gastroesofágica. Generalmente pacientes que están presentando vómitos, postprandiales, biliosis y luego se desgarra la unión gastroesofágica. En estos casos se someten a colocación de clips, vean en la parte inferior, los clips, hemoclips metálicos para poder comprimir los vasos sanguíneos y de esa manera parar la hemorragia. Otro tipo de gastritis, por ejemplo, las hemorragias erosivas, aquellos pacientes que usan AINES, bebidas alcohólicas, o padecen de reflujo biliar. O por hipoxia, ¿no? Grandes pacientes, grandes quemados, traumatizados, que están en UCI, shock sepsis, con una descarga de corticoides, y o también por hipoxia, ¿no? Podría haber isquemia de la mucosa y podrían desarrollar úlceras sangrantes. En esta imagen, por ejemplo, observamos una gastritis con múltiples erupciones sangrantes. Las lesiones vasculares, como el caso de las estasis vasculares, la angiodisplasia, las estasis con enfermedades sistémicas, tumores como el hemangioma o el tumor de sarcoma de Kaposi en pacientes con VIH, las lesiones de Foa, que es un vaso sanguíneo aberrante de gran calibre que está cercano a la mucosa, podrían desarrollar hemorragia digestiva. Ahí tenemos, por ejemplo, lesiones vasculares tipo telangiectasia, aquí múltiples lesiones vasculares, ¿no? En sangría. En estos casos, lo que tenemos que hacer es utilizar la electrocoagulación con ergoplasma y si no para sangrar, radioterapia con locales clips. Ahí al costado derecho vemos la colocación de clips en la sangre. Las úlceras pépticas de por sí son la causa más frecuente, relacionadas, por ejemplo, al Helicobacter pylori, el uso de AINES o corticoides, enfermedades críticas, rompen la entería de la mucosa, se pierden las barreras naturales, se forma la úlcera y esta puede desaparecer. Los AINES, ¿no? Así como los corticoides, pueden desarrollar úlceras y finalmente pueden provocar hemorragia digestiva. La mortalidad, ¿no? Siempre hay que ver la edad del paciente. A mayor edad, mayor mortalidad, ¿no? Un nivel más alto, ¿no? Entre 60 y 69, mayor preocupación. Si el paciente entra con shock o hipotensión, si tiene una patología asociada a una comorbilidad, si la hemorragia persiste o ha resangrado, o si presenta hematomesis, sangre roja viva incluso en el pasto rectal, y el paciente ya pues ha hecho una camita de UCI si tiene alguno de estos factores. Otros factores de riesgo valoran, ¿no? La urea, la saturada alta, la creatinina también, las transaminasas, recuerden el paciente con hepatopatía crónica y ácido cirrótico, mejora su pronóstico, los cuadros de sepsis también. El AI-65 es muy práctico. Este score evalúa la albúmina, el INR, el estado mental, la presión sistólica y la edad. Una hipolinemia menor a 3, INR mayor a 1.5, una alteración del estado de conciencia con la evaluación de Glasgow, una hipotensión arterial con una presión arterial sistólica menor a 90, o una era mayor o igual a 65, nos da una puntuación con mayor mortalidad cuando más puntuación. El score de Rocan también se puede utilizar, ¿no? La edad menor a 60, presión arterial sistólica baja, ¿no? En este caso, la frecuencia cardíaca alta, una cantidad de hipertensión, respectivamente. Comorbilidades, ya hemos recordado desde el inicio, problemas cardíacos, de infarto de miocardio, problemas renales, enfermedades hepáticas, o cáncer, neoplasias en el diagnóstico endoscópico mayor nivel, nos dan una puntuación más alta. Cuando uno hace la endoscopía, tiene que evaluar la clasificación de Forres. Forres 1, cuando el sangrado es activo; 2, cuando hay sangrado reciente; y 3, cuando no hay sangrado. A su vez, el Forres 1 se clasifica en 1A y 1B. En el 1A vamos a ver una hemorragia a chorro. Ven ustedes aquí una arteria que inyecta sangre a chorro, ¿no? En el 1B vamos a ver una úlcera con sangrado en napa. 2A, un vaso visible. El 2B, un coágulo adherido. El 2B, una mácula oscura. Y el 3, una úlcera con fibrina blanca. El 1A y el 1B son hemorragias activas que tienen una alta probabilidad de resangrado, hasta un 60-90%. El 2 ya son estigmas de sangrado reciente, y el 3 ya no es sangrado, entonces la probabilidad de resangrado es bajísima, de 0 a 5%. ¿Cuándo tratar endoscópicamente estos casos? Se trata, ¿sí?
hasta el 2B endoscópicamente, ¿no? Se retira el coágulo y se hace doble terapia mixta. Entonces, la probabilidad de resangrar es alta cuanto más cercanos al corazón, ¿no? Recordemos, el tratamiento médico siempre empieza por mantener el NP del paciente, ver el estado hemodinámico, cómo está la presión arterial cardíaca, la saturación del paciente, la frecuencia respiratoria, reponer el volumen siempre con cristaloides, ir pensando si requiere transfusiones de componentes sanguíneos como paquetes globulares, plasma flujo congelado. La colocación de sonda nasogástrica antiguamente se utilizaba, hoy por hoy es controvertido, ¿no? Porque ya existen hospitales con un gastroenterólogo y el a la mano, ¿no? Sí. La supresión de la secreción ácida con el omeprazol, recordemos, es muy importante los inhibidores de bomba de protones, se debe administrar 2 ampollas de 40 bolos, es decir, 80 miligramos, y luego mantenerlos en 8 miligramos hora por 72 horas. Esto reduce la probabilidad de resangrado, pero no mejora la mortalidad. Eso es importante recordar. Los IDP se utilizan con la intención de evitar el resangrado, más no la mortalidad. Recuerden que los inhibidores de bomba de protones al alcalinizar el pH del estómago, lo que hacemos básicamente es lograr pasar de la hemostasia primaria a la secundaria y mejorar la agregación plaquetaria. Con esto, el paciente para el sangrado, se forma un coágulo y se estabiliza. Y por lo tanto, evita el resangrado. Existen muchos aspectos respecto a los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Algunos mencionan en este metaanálisis, por ejemplo, ¿no? La ausencia que tiene sobre el efecto de la mortalidad y la importancia que tiene para evitar el resangrado. Cuando uno administra omeprazol, ¿no? Suele mantenerse a 8 miligramos hora por bomba de infusión en 24 horas, pero sin embargo existen algunos metaanálisis que mencionan que se podría usar la dosis separada de omeprazol 40 miligramos cada 12 horas, y se ha visto en una comparación que esto podría ser beneficioso también para el paciente. Además de eso, también las dosis intermitentes de naloxona de 40 cada 12 horas son de utilidad, pero en algunos también están utilizando la dosis de 40 miligramos cada 8 horas. Indistintamente, ¿no? Para ambos existen estudios que sustentan y avalan el uso de naloxona cada 12 horas, y también defienden el uso de los 8 miligramos hora en bomba de infusión continua por 72 horas. En conclusión, se puede utilizar en bomba de infusión o se puede administrar cada 12 horas en carencia de la bomba de infusión. Algunos metaanálisis también apoyan el uso de los inhibidores de bomba de protones por vía oral. Interesante, ¿no? Es decir, si tú estás en una zona alejada de la ciudad y el paciente tolera la vía oral, pues puedes dar omeprazol por vía oral. De esta manera estás inhibiendo la bomba de protones en la generación de ácido clorhídrico y estás mejorando la hemostasia del punto de sangrado. Si es una úlcera, se estabiliza la úlcera y te llevas al paciente a una zona de mayor complejidad, donde sí tiene omeprazol endovenoso, ya luego le administras y mejoras el riesgo de resangrar. Y luego lo llevan a un hospital de más complejidad, donde el gastroenterólogo hace la terapia endoscópica. Muy bien, también algunos metaanálisis apoyan el uso de los prokinéticos antes de la endoscopía, como el caso de la eritromicina, un antibiótico utilizado en muchas infecciones, también tiene utilidad como prokinético. Luego el gastroenterólogo estabilizaba al paciente mientras está en la endoscopía, y ahí tenemos muchas herramientas, ¿no? Tenemos métodos térmicos, métodos por inyección, sustancias químicas, agentes tópicos, agentes mecánicos, o hacemos doble terapia, por ejemplo, electrocoagulación con plasma, más probeta caliente, o rayo láser, o el uso de inyectoterapia con adrenalina, tomadas antiestresantes, con algún agente mecánico, por ejemplo, el endocrino, endolufo, ligadura con bandas. ¿En qué paciente realizamos el tratamiento endoscópico? La endoscopía es el estudio de elección al ser diagnóstico y terapéutico. ¿Qué tan temprano se debe hacer? Vamos a conversar un poco al respecto. Debemos clasificar el sangrado que es una úlcera con la clasificación de foros y buscar los eventos adversos, como la aspiración o perforación de alguna víscera, sangrado o reacciones adversas, ¿no? Por ejemplo, el uso de los sedantes. Existen muchos metaanálisis que indican cuándo se debe hacer la endoscopía. La mayoría de ellos apoyan a que se debe hacer antes de las 24 horas, ¿no? Y en algunas especiales antes de las 2 horas. Por ejemplo, en este estudio se ha visto que hay mayor mortalidad cuando se demora más
la endoscopía por encima de las 24 horas. Y es recomendable hacer la endoscopía incluso antes de las 6 horas cuando el paciente tiene una hemorragia digestiva alta masiva y o una comorbilidad que favorezca esto, ¿no? En general se apoya al hecho de que antes de las 12 horas o 24 horas se puede hacer la endoscopía siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Muy bien. En este cuadro vamos a observar la clasificación de Forest nuevamente desde el 1A, 1B, 2A, 2B. Vean el coágulo adherido en el 2B, hasta ahí se debe hacer terapia endoscópica, ¿no? Por ejemplo, en el 2B se retira el coágulo, se busca el sitio de sangrado, se hay un vaso visible, se hace el electroconvulsión con APC, o se coloca un clip, o simplemente se hace terapia con adrenalina. ¿Okay? En el Forest 1A, por ejemplo, una hemorragia a chorro, se procede en este caso a colocar un sistema estático. Tienen un OS que puede usar electrocoagulación con APC o inyectoterapia. ¿Existe una alta probabilidad de resangrado? Por supuesto que sí. Si el paciente tiene una comorbilidad de fondo, una persona de coagulación de fondo, podría haber un resangrado. En este caso hay que prevenir todo esto con el manejo de la disponibilidad de bomba de protones que hemos mencionado en el principio, manejo de los antiagregantes y anticoagulantes y reposición de estos frecuentemente, erradicación de la intoxicación pylori y el secundus en algunos casos especiales. ¿Cuándo reponer, por ejemplo, el uso de la aspirina? ¿No? Si el paciente tiene o está usando aspirina o algún anticoagulante oral, etcétera, se suspende inmediatamente tenga el episodio de la hemorragia digestiva y se repone 3 días después de manejar el cuadro de hemorragia digestiva bajo la indicación del cardiólogo antes de. El tratamiento quirúrgico se reserva a aquellas hemorragias que no se controlan o que son masivas, ¿no? Cuando existen 2 terapias endoscópicas fracasadas o cuando el paciente es politransfundido, ¿no? Por encima de 6 unidades de sangre. Esto generalmente sucede en hospitales donde no cuentan con gastroenterólogo, ¿no? La mayoría de veces la hemorragia digestiva se controla en la sala de endoscopia. Entonces recordemos que se debe valorar el estado hemodinámico del paciente, ver si tiene alguna comorbilidad. Recuerden que la mortalidad en hemorragia digestiva no es dada básicamente por shock hipoglucémico, sino más bien por la descompensación de una comorbilidad de fondo en un paciente, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca, un paciente diabético, hipertenso, con enfermedad renal crónica, o un paciente que tiene un trastorno de coagulación. Es la descompensación de la enfermedad crónica la que aumenta la mortalidad. Siempre hay que ver si es de bajo riesgo, la frecuencia cardíaca en la presión arterial del paciente, los niveles de hemoglobina, si estos son mayores a 10, si es un paciente menor de 60, es de bajo riesgo. Será de alto riesgo si el paciente está inestable hemodinámicamente, si tiene alguna comorbilidad que no mencionamos desde un principio, si su hemoglobina es mucho menor a 10, y más aún si es menor a 7, una anemia severa, y si es un paciente mayor de 60 años, aumenta la mortalidad. Se ingresa a hospitalización y endoscopía electiva si es de bajo riesgo, y si tiene algún factor de alto riesgo, que pensar en mandarlo a una unidad de cuidados intensivos y posteriormente hacer la endoscopía entre las 2 y. En cuanto a la hemorragia digestiva variciana, el 50% de pacientes cirróticos pueden desarrollar varices esofágicas y pueden desangrar. Tiene una alta tasa de resangrado precoz y además una alta mortalidad. Recordemos que el paciente con hepatopatía crónica puede hacer hipertensión portal y por ende puede desarrollar varices esofágicas. Pero también las varices se pueden formar cuando solo hay afección del vaso esplénico, a esto se llama hipertensión portal izquierda, y puede formar varices en el fondo gástrico. O cualquier hipertensión portal prehepática, como una trombosis de la vena porta o una cavernomatosis, o poshepática, como el síndrome de Bustiari, que aumenta la hipertensión portal y desarrolla varices esofágicas. En esta imagen endoscópica vemos un sangrado rojo vigilante, la que puede llevar a un colapso hemodinámico del paciente siempre y cuando la hemorragia sea masiva por esta varices esofágica sangrante, ¿no? En esta otra imagen vemos una varices esofágica que casi está cerrando la luz del esófago y vemos con una especie de pepita o signo rojo donde probablemente ha ocurrido el sangrado de esta varice. De igual manera, en la parte inferior de la imagen observamos el punto de sangrado de la varice, ¿no? Ahí es donde tenemos que proceder a hacer la ligadura. En el fondo gástrico de este paciente, por ejemplo, vemos una vena dilatada, es una varice gástrica aislada,
Esta varice probablemente se debe a una hipertensión portal izquierda por problemas, por ejemplo, de cáncer de cabeza de páncreas, de la vena esclérica, trombosis de estas, etcétera, etcétera. Siempre que vemos una hemorragia digestiva alta en el contexto de un paciente con una hepatopatía crónica, por ejemplo, que dice la familia es un paciente que ha estado viviendo muchos años, evalúas, haces un ensayo físico y determinas signos propios de una hepatopatía crónica con hipertrofia parotidia, telangiectasias, ginecomastia, atrofia testicular, etcétera, ascites, ictericia, circulación pulmonar. Asumes que este paciente podría tener una hepatopatía de fondo, lógicamente vas a asumir que podría ser una varices esofágica la causa de la hemorragia. Le hacemos una endoscopía, buscamos los signos rojos o puntos de sangrado. Vemos el tamaño de la varices. Si estos son mayores o menores de 5 milímetros, el grado de infección, vemos la clasificación del CHAI del paciente, ¿no? Entonces la mortalidad aumenta cuando el CHAI también aumenta. El tratamiento básicamente de las hemorragias variceales, ¿no? Empiezan por, primero, estabilizar al paciente hemodinámicamente. Segundo, se puede utilizar fármacos como la vasopresina, la somatostatina, el osteopide que tenemos en nuestro hospital, por ejemplo, es de mucha utilidad y ha salvado muchas vidas. Luego de ello se somete a endoscopía y se hace la ligadura con bandas elásticas, si es en el fondo gástrico, esclerosis o cianoacrilacos, ¿no? De segunda línea tenemos los taponamientos provisionales, como la zona de Senstaque Blackmore, que también es útil, los PIS y el tratamiento quirúrgico finalmente. Dentro del tratamiento farmacológico para varices esofágicas tenemos los vasoconstrictores como el osteopide, ¿no? Aquí esquemáticamente se puede utilizar 50 microgramos en bolo y luego 50 microgramos hora en la veneno. Recuerden que las ampollas de osteopide traen 0.2 miligramos por ml de ampolla. Estamos hablando de miligramos, entonces los miligramos tenemos que transformarlos en microgramos. Una forma práctica es hacer una regla de 3 simple para todo ello y hacer el cálculo. ¿Y cómo se administraría el osteopide con una ampolla de 0.2 miligramos por ml? Le darías 0.25 mililitros de la ampolla, en la vena en bolo, ya sea diluido, y luego le darías en bomba de infusión ya lo que queda de la ampolla. Si le diste 0.25, te queda 4.75 ml, lo diluyes en 500 ml de dextrosa y por bomba de infusión le das 25 sesiones. Con eso le estás administrando los 50 microgramos hora que necesitas, ¿no? Muy bien, el tratamiento endoscópico, ahí tenemos la ligadura con bandas elásticas, la escleroterapia, la inyección con cianoacrilato, el varices de fondo gástrico, la colocación de clips en los loops, y o el uso de la zona de Sense, de Blackmore, ¿no? Y también la zona de Minnesota. Aquí, por ejemplo, esquemáticamente vemos un endoscopio y con una hoja de inyecto que estamos haciendo una escleroterapia, ¿no? Las bandas elásticas necesitan de un kit de ligadura de varices que se arma en el extremo distal de la banda y luego se aspira la vena dilatada y se colocan las bandas elásticas. Finalmente, en la endoscopía observamos este vecino, una vena dilatada, una varices esofágica con una banda elástica en la base y al fondo otra, ¿no? Con dos filones. Aquí se está utilizando una hoja de inyectoterapia para administrar cianoacrilato. Muy bien, el taponamiento con la zona de Senstaque Blackmore o la zona de Minnesota son herramientas de utilidad, pero son momentáneas, no se debe utilizar por más de 12 o 24 horas porque puede causar zonas de necrosis y perforación. Ahí vemos la zona de Senstaque Blackmore y la de Minnesota. Vemos que hay un balón distal que se ancla en el estómago y otro balón longitudinal que se insufla en el esófago y comprime el estómago, ¿no? Ahí vemos cómo se insufla ambos, se ancla en el estómago y comprime las varices. Los tips, ¿no? Funcionalmente es un shoot o tocaba lateral con la peculiaridad de ser intrahepático, ¿no? Conectan una rama de la puerta con una vena suprahepática. Cuando se indica para control de sangrado, cuando hay falla de tratamiento endoscópico farmacológico, o son varices ectópicas, varices gástricas difíciles de ligar o esclerosar, ¿qué características tiene esto? Que controlan el sangrado y evitan el sangrado mejor que la endoscopia. Las cirugías, como el caso de Schuh por tocado, lateral o laterolateral, o mesocabo o escleronormal, la técnica de Warren, y la de vascularización transeccional del esófago
u otras técnicas para poder cohibir y mejorar el sangrado de las varices. Estas técnicas se refieren en casos raros, ¿no? La mayoría de esas se pueden ligar y controlar la hemorragia. En este algoritmo vemos un paciente con una hemorragia digestiva variceal presentando hematemesis, melena, y generalmente este paciente hemodinámicamente suele estar comprometido, con shock hipovolémico, hipotenso taquicárdico, se puede utilizar octreotide o teritricina y hacer una endoscopía entre las 2 y 24 horas, ¿no? Urgente, ¿no? Si cesa la hemorragia, hay que prevenir el resangrado. Si se controla la hemorragia, se puede hacer con luz para buscar un éxito total. Y o si es una hemorragia persistente, taponamiento con balón, así es la llamada. Y finalmente, si no controla la hemorragia, se por ti, se cirugía. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que tengan muchas dudas para poderlas saldar. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Ya, muy bien. Vamos a leer algunas preguntas. Dice aquí, la hemorragia excesiva puede generar anemia. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, cualquier hemorragia de la economía del cuerpo humano puede generar anemia. Si tú estás ante un paciente con anemia y sospechas que el origen es digestivo, lógicamente que el estudio clínico es muy importante. Tienes que preguntar si ha presentado hematemesis, bueno, con sangre, si ha presentado melena, o de repente presenta dolor abdominal, o una historia previa de úlceras, una endoscopía previa, o es un paciente que consume bebidas alcohólicas, ¿no? Por muchos años, entonces ya debe buscar la etiología por la cual el paciente está justificado esta anemia. Además, se puede hacer varios exámenes, ¿no? Pero si la anemia es microcítica, hipocrómica, pedirle constantes corpusculares y hacer un buen examen físico buscando estigmas de patopatía crónica o una enfermedad sistémica que justifique la anemia. Recuerden que la anemia no solamente es por hemorragia, puede ser por un poco aporte o por una formación de glóbulos rojos, por problemas hematológicos o incluso por una insuficiente producción de eritropoyetina a nivel renal, es así que puede ser una renal crónica. Aquí vemos otra pregunta, ¿no? Si observa hepatomegalia, bueno, un paciente con hepatomegalia podría tener una hepatitis viral o de epidemiología o una enfermedad de depósitos. Lógicamente, si es una enfermedad crónica, puede ser hipertensión portal, desarrollar varices y por ende esta podría ser la causa de la hemorragia. Si nos vemos acá, a ver, otra pregunta. Muy bien, otra pregunta sobre los osteotides, ¿no? El osteotide es un fármaco que se utiliza básicamente en hemorragia digestiva alta de origen varicial. Así como les dije en un principio, no todos los hospitales cuentan con el osteotide. Si usted tiene osteotide, pues puede utilizarlo, pero siempre el manejo de la hemorragia digestiva alta tiene que empezar por estabilizar al paciente hemodinámicamente. 2 vías periféricas, pasar de cloruro, 508, no más de ese volumen, porque recuerden que las varices se llenan de volumen y pueden empeorar el estado de hemorragia. Ver la presión, la frecuencia cardíaca, la saturación del paciente. Una vez estable, recién se somete a endoscopía. En el transcurso se puede administrar osteotides. También se presiona antiprofilaxis, ¿ya? Y luego de ello, en la endoscopía se puede hacer la ligadura con varices. Veo otra pregunta, me dice, ¿qué relación tiene los inhibidores de bomba de protones respecto a la mortalidad? Muy bien, los inhibidores de bomba de protones que hacen el omeprazol cuando la hemorragia digestiva alta es por ejemplo, una úlcera. La úlcera generalmente puede tener un sangrado que se suele autolimitar. Por lo tanto, el uso del IVP no va a cambiar la mortalidad. Lo que sí va a mejorar es el riesgo de resangrado. Cuando tú tienes un paciente joven con hematemesis y melena, sin ninguna comorbilidad ni hepatopatía crónica de fondo, sospecha que podría ser una úlcera. En este caso, lo estabilizas hemodinámicamente y le puedes administrar omeprazol, dos ampoullas en volumen venoso, que lógicamente lo único que va a hacer es mejorar el riesgo de resangrado, evitar el riesgo de resangrado, pero no va a cambiar la mortalidad. La mortalidad la va a definir la endoscopía. Uno entra y de repente sale con las sorpresas que es una lesión vascular, tipo de una FOA, por ejemplo.
En esto necesitamos estabilizar el coágulo. Ahí se hará una doble terapia hemostática con clips, etc. Si realmente sale una úlcera, vemos si es forro 1, forro 2, y de acuerdo a esto se opta por la terapia endoscópica. El uso de los inhibidores de hormona de proteína mejora el riesgo de resangrado. Muy bien, muchas gracias. Si no hubiera mayores dudas, gustoso voy a dejar mi número para que me pregunten en WhatsApp y con todo gusto les podré responder todas sus dudas. Buenas tardes. Agradecemos la excelente participación del doctor Rubén Coaquino por esta exposición de tan importante tema. Asimismo, agradecemos a cada uno de ustedes por vuestra participación y ya les estaremos comunicando para una nueva TeleIEC o telecapacitación. También se les recuerda que esta exposición está grabada en el YouTube institucional y pueden entrar cualquier momento o en cualquier momento, perdón, para poder reforzar los conocimientos impartidos por el doctor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos.